Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Hola, soy Julia Navarro y les doy la bienvenida a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas. Hoy vamos a viajar a un lugar mágico, a la República Dominicana, donde se cumplen 35 años desde que Fe y Alegría comenzó su camino de transformación educativa y social. Son más de 3 décadas apostando por una educación de calidad, inclusiva, comprometida con las comunidades más vulnerables. Y para hablarnos de toda esta historia, de estos 30 años, esta historia de lucha, de logros, de esperanza, además del contexto actual del país, pues también vamos a hablar de todo esto con su director, José Ramón López, más conocido como Joselito. Les voy a contar algo sobre Joselito. Joselito es jesuita. Me da no sé qué decir Joselito, pero tengo el permiso, ¿no? Sí. Bueno, y es el actual director nacional, como les he dicho, de Fe y Alegría, República Dominicana. Ha trabajado durante años en el ámbito educativo y pastoral, promoviendo el derecho a una educación inclusiva y transformadora. Y bajo su liderazgo, Fe y Alegría ha consolidado su presencia en diversas regiones del país, apostando siempre por el desarrollo integral de las comunidades más empobrecidas. Lo primero de todo, Joselito, bienvenido. ¿Y cómo nació Fe y Alegría en República Dominicana? ¿Y cuál fue el motivo de su fundación? Buenos días, Julia. Una alegría estar aquí y una alegría grande que haya conocido a José Francisco Peña Gómez. ¿Sí? Una persona que tiene un referente muy especial para República Dominicana. Quizás porque se cometieron mucha injusticia con él. Fe y Alegría nace en Venezuela un 5 de marzo del 55. Y ya a principios de los 60, el propio José María Vela, fundador de Fe y Alegría, quiso que se fundara algunas escuelas en República Dominicana. No se pudo, o sea, ahora no hay que buscar justificaciones ni las circunstancias de por qué no se dio, pero después de una serie de procesos, el 8 de diciembre de 1990 se funda Fe y Alegría en República Dominicana. Comienza con 4 centros en situaciones educativas muy diversas y muy difíciles, porque Fe y Alegría optó por ese refrán, por esa frase emblemática del padre José María Vela, que Fe y Alegría comienza donde termina el asfalto. Y realmente los 4 centros que comenzaron realmente era una situación muy difícil, donde nadie quería ir. Y sin embargo, Fe y Alegría optó por eso. Hoy, con 62 centros en 15 provincias del país. Mucha gente me dice, pero ustedes tienen 30 centros de los 62 en Santo Domingo. Y entonces yo le digo, pero vete a alguno de ellos para ver si tú opta por uno de esos 30 centros. ¿En qué se ha caracterizado el trabajo de Fe y Alegría en estos centros y en estos años? Yo te lo diría con una palabra: transformar vida, transformar entorno. Si tú miras el San Ignacio de Loyola de La Vega, que comenzó la gente sentada en latas, o sea, porque no había butaca, porque no había un lugar de infraestructura donde sentarse debajo de una mata de mango. Si tú ves el San Ignacio de hoy día, tú entonces dices que realmente ha habido una transformación de la infraestructura, de las personas que han pasado por ella. Entonces, ¿cuántas personas, cuántos niños han pasado por las escuelas de Fe y Alegría en todos estos años? Bueno, yo diría que miles, 100 y pico de miles de personas. En este momento Fe y Alegría tiene 33.359 estudiantes, lo que significa que al año te pueden egresar 1.000 estudiantes. ¿Y empiezan en educación primaria? Puede ser diverso. De las 62 escuelas tenemos 35 que son primarias y 27 que son secundarias. O sea que
hay escuelas que también tienen los dos ciclos, que comienzan en preprimario y terminan en el bachillerato. ¿Y en qué se ha caracterizado vuestra labor, aparte de la enseñanza, en estas escuelas? Si tú me preguntas cuál es el aporte de Fe y Alegría, yo siempre he insistido que no está en dar buen español, buena matemática, buenas sociales, natural. No está en eso. Está justamente en los programas que se ejecutan desde la Oficina Nacional, prácticamente con todo el personal de las 62 escuelas. No quiere decir que un programa te impacte todas las escuelas, pero de algún modo u otro hay programas que sí impactan todas las escuelas. Por ejemplo, Mi Escuela es Bonita, Cuidado Infinito, impactó las 62 escuelas. Y ha sido uno de los programas más preciosos que ha tenido. ¿Y en qué consistía? Bueno, porque es cuidar la persona en el fondo, cuidar el medio ambiente, cuidar la familia, es cuidar todo, cuidado infinito, o sea, la Laudato Si. O sea, es como la experiencia de que el ser humano debe ser cuidado y evitar los maltratos que muchas veces se dan dentro de la propia escuela, que se dan dentro de la familia. Entonces, de algún modo eso va impactando y va transformando a las personas. ¿Cuáles son los principales desafíos educativos que tiene hoy República Dominicana? Que sigue siendo una educación de iniquidades. O sea, si yo te comparo lo que puede pagar un colegio privado con lo que se invierte en educación, es una educación que hay iniquidad. No tiene, o sea, no todo el mundo tiene la misma oportunidad. Por eso, cuando llegamos a una escuela, queremos que esa educación sea de calidad. Aunque sea un barrio pobre, aunque sean personas pobres. O sea, el mantener la escuela bonita, que tiene que ver con cuidado infinito. O sea, que no se tire basura. Es curioso que a veces tú te encuentras un entorno de mucha basura en la escuela y cuando tú entras a la escuela tú dices, pero esto es un paraíso. Pero es que justamente... ¿Y los niños se implican? ¿Lo entienden? Por supuesto, o sea, porque yo siempre recuerdo, y lo menciono cada vez que puedo, da jabón. Yo me encuentro con la directora y curiosamente esa directora pasaron unos 50 niños por su lado y los 50 niños ella lo mencionó por su nombre. Pero recuerdo uno en específico, Pedro. Pedro tiró el papel después de comerse un Frito-Lay y Pedrito, ¿dónde va la basura? Amparo, al zafacón. Pues llévelo al zafacón. Entonces, es crear la conciencia. Porque eso en algún momento tendrá que impactar la vida de esa persona. Yo me imagino que Pedrito habrá aprendido la lección y que Pedrito no va a tirar la basura al suelo. ¿Cuál es, en estos momentos República Dominicana pues vive un contexto complicado, el contexto político, económico, el migratorio? ¿Cuál es la apuesta de Fe y Alegría en este escenario y cómo afecta a la labor educativa que lleváis a cabo? Yo te hablaría en varios aspectos. Una de las grandes problemáticas, por ejemplo, con la cuestión migratoria, allá tenemos una gran población haitiana, pero con una problemática muy específica. O sea, aún la escuela acepte ese muchacho en el sistema educativo. Cuando ese muchacho termina el bachillerato no hay manera de que pueda continuar. ¿Por qué? Porque en su propio país él no consigue la documentación. Yo como, no en Fe y Alegría, en otra escuela, ya llevo 30 años involucrado en educación, he tenido que ayudar a muchachos, incluso dándole trabajo, para que ellos puedan ver cómo pueden obtener su documento, para que puedan seguir desarrollándose en la vida. El otro elemento que lo relaciono con la iniquidad tiene que ver que hoy día dicen que República Dominicana per cápita no necesita de ayuda. Cuando desde España nos ven a nosotros, no, pero República Dominicana está muy bien. Y eso es lo que el gobierno dice. Pero hay que meterse a uno de esos barrios para ver si es verdad que las cosas están tan bien como se insiste. Entonces, muchas de las ayudas se canalizan para otro lugar diciendo que ustedes están bien.
Yo siempre me río con el faro a Colón. El faro a Colón le hicieron su muralla, pero para que no se vea la pobreza detrás de esa muralla. Entonces tú entras al faro a Colón y una vaina imponente, una cosa imponente. Pero cuando tú pasas, cuando te brincas, como decimos los dominicanos, la muralla, la pared, entonces tú dices, las cosas no están tan buenas como muchas veces se quieren decir. Fe y Alegría trabaja también en estas zonas fronterizas donde hay una gran presencia de población haitiana, como acabas de mencionar. ¿Qué desafíos y necesidades específicos tienen estas comunidades? Fíjate, no únicamente que personas que vienen desde Haití y que quieren estudiar, sino personas que han nacido en República Dominicana. Me tocó, habiendo trabajado 13 años en una escuela, recibir muchos muchachos de origen dominicano, y también ahí la iniquidad se hace visible, porque son muchachos que después que terminan el bachillerato no pueden continuar porque no tienen su documentación que le permite. Sin embargo, Fe y Alegría apuesta por recibir a todo el mundo, o sea, no únicamente en la frontera. En Santo Domingo tenemos una escuela que prácticamente el 60% de los niños que están y niñas que están ahí son de origen haitiano. Pero hacia Los Batalles tenemos por lo menos 3 escuelas que muchos de los niños son de origen haitiano. ¿Cuál es el problema de esa animadversión o de esa desconfianza que hay entre los dominicanos hacia los haitianos? Mire, yo le explicaba a alguien el otro día, y creo que aquí mismo en España, que el único país que fue colonizado por España, que no se liberó directamente de España, fue República Dominicana, sino que fue de Haití. 1822, los haitianos invaden República Dominicana y durante 22 años tuvieron presencia invasora. O sea, la independencia de República Dominicana no es contra España, que fue la que por siglos fue colonizada, sino que se liberó. La independencia el 27 de febrero de 1844 fue de los haitianos. Eso ya crea una situación de fricción. Y sin embargo, yo digo que la real independencia de la República Dominicana no fue en el 44, sino en el 65, que justamente se liberó de España porque se había anexionado en el 1861. ¿Qué desafíos también presenta otra apuesta importante de Fe y Alegría en República Dominicana, que es la formación técnico-profesional y la participación juvenil? ¿De qué forma impulsáis estos dos ámbitos que son importantísimos? Mire, de los 27 centros de secundaria, 21 son de técnico profesional. Ahora, para mí, ¿cuál es el problema? En Dominicana yo siempre he insistido, por gracia de Dios, de los 30 años que llevo en educación, 27 fueron justamente todo, casi siempre en área técnica. Politécnico Loyola, San Cristóbal, Politécnico Dajabón, Venezuela, donde fui a estudiar teología por 4 años, también en una escuela técnica. Volví otra vez a intervenir en escuela técnica, una escuela técnica en Fe y Alegría. ¿Y cuál es mi insistencia? Que nosotros en Dominicana decimos, y yo lo digo, que hay muchas escuelas técnicas que son de nombres. Usted me dirá, ¿cómo que de nombres, Joselito? Sí, lo voy a preguntar. Bueno, ¿cómo que son de nombres, pues, Joselito? Usted dice Politécnico San Ignacio de Loyola, La Vega. Yo le digo, se llama Politécnico, pero no tiene los laboratorios, no tiene los talleres que se requieren para una educación técnica. Entonces, es un Politécnico de nombre. O sea, si usted no puede capacitar, si usted va a sacar un técnico eléctrico, y no tiene las herramientas para enseñar electricidad, entonces es un Politécnico de nombre. Entonces, yo cuando el gobierno me habla de que quiere fundar Politécnico, le digo, ¿y tú sabes de lo que tú estás hablando? A veces el gobierno le molesta que uno pueda decir esto, pero uno tiene que decirlo. Yo basándome en una experiencia, o sea, si yo comparo lo que es el Politécnico de San Cristóbal,
que nació en el 52, siendo politécnico, con toda la infraestructura para ser politécnico, o si le hablo del San Ignacio de Loyola de Dajabón, o sea, que nació con toda la infraestructura para ser politécnico, entonces cuando yo me encuentro con una escuela de estas, que tienen de nombre politécnico, le digo, eso es un politécnico de nombre, pero que no tiene la infraestructura para la formación que uno realmente quiere. ¿Va a seguir creciendo Fe y Alegría? Mire, si nos lleváramos de la gente, pudiese salírsenos de control, justamente porque hay mucha gente que te pide, mira, nos gustaría que esta escuela sea de Fe y Alegría. Pero yo creo que partiendo de las dos palabras que Fe y Alegría ha acuñado como horizonte, calidad y cuidado, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con lo del crecimiento. O sea, porque justamente si usted no va a brindar calidad, no se trata de cantidad, sino de calidad. En los últimos años prácticamente yo llegué a Fe y Alegría y había entrado un centro ese año y otro centro que estuvo justamente conmigo no ha crecido. Pero yo puedo decirle que entre 15, 20 centros educativos han pedido formar parte de Fe y Alegría. Pero yo no creo que tenga que ver con cantidad, sino con calidad. Con calidad. ¿Cuántos alumnos han pasado por las escuelas de Fe y Alegría? 100 y pico de miles de personas en estos 35 años. ¿Y la educación en igualdad? ¿Cuesta? Cuesta, pero una de las cosas que uno apuesta, bueno, y yo no sé si pasará aquí en España, pero resulta que la experiencia que yo tengo que las mujeres van desplazando en lo educativo a los hombres. Yo no sé si en España pasa, pero en República Dominicana, que es un país todavía muy machista, eso cuesta. Eso cuesta que quien lleve el salario a la casa sea la mujer. O sea, y es un desafío fuerte el que tenemos que ir creando esa igualdad de condición de la persona. Pero usted puede encontrarse, y lo he visto como experiencia propia, último año de agronomía, 30 mujeres y 2 hombres. Una carrera que siempre fue dirigida a hombres. A hombres, sí. Entonces, evidentemente que si usted me pregunta, es un gran desafío para nosotros, para nuestra sociedad, ir creciendo en igualdad. Igualdad en todos los sentidos. Yo, por ejemplo, cuando fui director de centro, siempre le decía a los jóvenes de último año que yo no aceptaba que me presionaran a uno de primer año. Y ellos me decían, pero Joselito, que a nosotros nos hicieron lo mismo. Y digo, porque hay que repetir los mismos patrones. No, yo no acepto eso. Y decía que era mucho más exigente con uno de último año que con uno de primer año. Porque yo creo que eso en algún fondo es igualdad. O sea, mira, a mí me maltrataron cuando yo estaba en primero. Pues yo voy a hacer eso mismo, voy a maltratar al que llegue en primero. No, usted tiene la responsabilidad de cuidar a ese que es un hermano suyo. Pues muchas gracias, Joselito, por compartir con nosotros esta mirada al pasado, al presente y al futuro de Fe y Alegría en República Dominicana. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más en Voces por una Causa. Les esperamos la semana próxima. Voces por una Causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.